Esta mañana quiero compartir con ustedes una plática, realmente lo damos como una conferencia, ¿verdad? Y que lleva por título, el título parece de inicio un tanto desconcertante, pero a lo largo de la plática nos daremos cuenta que es una verdad que encontramos en la palabra. Y es, Dios no te dará nada, tú lo tienes que tomar, así se llama esta plática, esta conferencia. Dios no te dará nada, tú lo tienes que tomar. Vamos a platicar acerca de esto. Quisiera comenzar diciéndoles que hoy tenemos, bueno, desde siempre, pero hoy más que nunca, tenemos una filosofía extendida por toda la sociedad que se fomenta en la educación, en los medios de comunicación, en todos los lugares, y que se llama humanismo. Y el humanismo es una filosofía donde el hombre mismo pone al hombre mismo en el centro de todas las cosas. Es decir, el humanismo, contrario al teísmo, que es creer en Dios, ¿verdad? El humanismo tiene que ver con que el hombre es el centro de todo y el hombre decide qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué está mal, qué es verdad, qué es mentira. Eso se llama humanismo. Y obviamente tiene que ver con el orgullo del ser humano, tiene que ver con la altivez del corazón del ser humano. Pero el humanismo llega a tal grado que en su pensamiento el hombre piensa, cree que la manera de agradarle a Dios, porque yo puedo ser humanista y al final de cuentas creer en la existencia de Dios, pero el humanismo hace que las personas determinen la manera en que Dios tiene que pensar. O sea, es tal la arrogancia del ser humano que determina Dios tiene que ser de esta manera. ¿No ha escuchado usted a gente que dice, yo creo que Dios es así? Y cuando tú le dices, ¿y en qué te basas? No, yo pienso que es así. No, yo pienso que Dios debe ser de esta manera. Yo no creo que Dios vaya a hacer esto. Yo no creo que Dios piense de esa manera. No, a mí me parece que Dios no es así. Y cuando tú le dices a esa persona, ¿quién te lo dijo? ¿De dónde sacas eso? La gente simplemente dice, nada, nadie me lo dijo. Simplemente es lo que yo creo. Y obviamente estamos cayendo en un relativismo, que es en sí que yo creo que Dios es de cierta manera porque yo así lo pensé. Y obviamente cuando cuando el ser humano tiene esta manera de reflexión, podemos caer en una conclusión, que el Dios al que este tipo de pensamiento invoca es un Dios falso, es un Dios que no existe, porque Dios no puede ser creado por el hombre. Todo lo que conocemos o se conoce como idolatría es simplemente el pensamiento del hombre creando cosas, ¿sí? Por eso mucha filosofía atea tiene cierta razón en lo que dice, que Dios es la creación del mismo hombre. Y en cierta manera sí, el Dios que la filosofía humanista tiene es un Dios falso. ¿Por qué? Porque lo creó él mismo. Él mismo creó ese Dios, él mismo le dio la forma, le dio la manera en que tiene que ser ese Dios, y obviamente ese es falso. ¿Dónde nosotros podemos sacar realmente una idea concreta, real y verdadera de Dios? Bueno, necesitamos no ir a nuestra propia reflexión, sino ir obviamente a un libro que se llama la Biblia. ¿Y por qué la Biblia tendría que ser la fuente de donde podemos entender a Dios? ¿Por qué no también podríamos decir, como muchos lo dicen, pues también la escribieron hombres? También la escribieron hombres que también reflexionaron y se inventaron una cosa, y luego ya se volvió un libro sagrado, y luego ya todos los demás de ahí tomamos ideas, y entonces decimos, el Dios verdadero es el Dios que se inventaron los hombres de la Biblia. Puede ser una reflexión válida también, y de hecho mucha gente tiene ese tipo de reflexiones. Pero yo quiero decirle dos cosas fundamentales para que nosotros entendamos que la Biblia es la única fuente que tenemos para conocer a Dios. La primera, hay una verdad histórica, y la verdad histórica es que hubo
un puñado de hombres que anduvieron con un personaje que él decía ser el Hijo de Dios, que él decía que Dios lo había enviado, ¿verdad? Obviamente nadie le creía, porque imagínate que de repente se para un hombre y te dice, soy el Hijo de Dios, y dices, no, pues ya se le botó la... ¿sí me entiendes, no? O sea, no es un asunto... Nosotros estamos 2000 años acá y decimos, ah, sí, Jesucristo, pero en ese momento que aparece, obviamente, y con ese mensaje de que Él es el Hijo de Dios y que trae el mensaje de Dios y trae la verdad de Dios, hubo hombres que lo siguieron. Ese personaje, el Imperio Romano, estoy platicando la historia hace 2000 años, simplemente como todas las cosas que pasaban en Roma, el que no se ajustaba al sistema, lo mataban. Y obviamente con una conspiración judía, porque la religión judía se veía amenazada, pues obviamente hicieron que la cúpula religiosa judía y el Imperio Romano lo eliminaran. Y lo eliminaron de la manera común en que se eliminaba la gente de aquel tiempo, a través de la muerte en la cruz. Luego de eso se corrió el rumor de que había resucitado. Y obviamente dijeron, no, nadie va a resucitar, es un cuento, ¿sí? Nada más que el cuerpo muerto de Jesús nunca lo pudieron presentar. Ni la cúpula judía ni los romanos pudieron presentar el cuerpo, porque lo más fácil de quitar un rumor es simplemente decirles, aquí está el cuerpo, ¿cuál resucitado? Miren, véanlo, aquí está. El cuerpo de Jesús nunca fue encontrado por el Imperio Romano ni por la cúpula religiosa judía. Y sucedió que un puñado de hombres que testificaron, y bueno, un puñado diría yo, los discípulos, pero después dice la Escritura que más de 400 personas vieron a Jesús resucitado por 40 días, llenó de tanta fuerza a esos hombres que dieron origen a la fe cristiana, que no tenía ninguna oportunidad ante el Imperio Romano. Mire, el Imperio Romano no era un asunto de hermanitas de la caridad. El Imperio Romano es simplemente lo que está en contra de él, lo aplasta, ¿sí? Y realmente el Imperio Romano fue llevado a la desintegración por la fe cristiana. La fe cristiana tuvo tanto auge, tocó a tanta gente, transformó a tanta gente en aquel entonces, que la religión, la fe cristiana se impuso al Imperio Romano. Y eso que yo le cuento ahorita es un milagro, porque nosotros no tenemos dimensión de lo que es un imperio, menos el Imperio Romano, el más poderoso imperio que hubo sobre la faz de la tierra, el más militarizado, el más tajante en las cosas, y fue doblegado por un grupo de personas sin armas, sin fuerza, sin influencia, pero con una fe poderosa en que Jesucristo había resucitado y transformaba la vida de las personas. ¿Sale? Ese es un primer acontecimiento por el cual le digo que la Biblia sí es una fuente que nos puede decir cómo es Dios, qué dice Dios y qué quiere Dios. Y segundo, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que los escritores siempre dijeron, el Señor le dijo a Abraham, la palabra del Señor vino sobre Samuel, la palabra del Señor vino a mí, el Señor le habló a... Es decir, no va a encontrar usted en la Biblia pasajes donde digan, a mí me parece que... Yo he estado reflexionando y se me ocurre que... No va a encontrar eso, va a encontrar. Y vino la palabra de Dios a... Estaba yo en tal lugar y Dios me mostró paz. Y entonces encontramos a hombres que Dios les habló. Bueno, dicen ellos que Dios les habló. También hay que ser escéptico. Dicen que Dios les habló. Nada más que el problema está en que no les habló al mismo tiempo. Es decir, a unos dicen ellos que les habló 1500 años antes de Cristo, que otros que les habló 1000 años antes de Cristo, otros que les habló 700 años antes de Cristo, otros 400 años antes de Cristo, luego otros ya en la época de Cristo mismo,
dice que él vino a hablar lo que el Padre le dijo, y luego después de Cristo, otros hombres que hablaron acerca de los dichos de Cristo. 1600 años de diferencia. Y hay un maravilloso milagro. Todo tiene secuencia. Que alguien haga un experimento y tal vez lo que escribió William Shakespeare, ¿verdad?, coincida con lo que escribe alguien ahora sin que lo haya leído necesariamente. Hombres de distintas épocas y momentos, Dios me dijo, y todo tiene una secuencia. Entonces, la Biblia, ¿sí?, es la fuente donde nosotros podemos ver qué dice Dios de cómo le agrada a Él el hombre. No qué dice el hombre, fíjense qué chistosos somos, ¿no? Dice el hombre que dice Dios que yo digo. No, pues así, hasta mi mamá, ¿no? Todo sale bien así, ¿no? Pues mi mamá dice que yo soy el hijo consentido, ¿no? Pregúntenle a mi mamá si de veras lo es, ¿no? Entonces decimos que Dios piensa de tal manera, pero no lo dice Dios, lo digo yo. Y entonces nosotros tenemos que llegar a entender que la manera de agradar a Dios no está determinada por el hombre, sino está determinada por Dios mismo. Dios es el que va a decir cómo se le agrada a Él, qué es lo que a Él le gusta, cómo es la manera que Dios puede establecer una relación con el ser humano. ¿Listo? Una de las cosas más, alguna vez fui a contratar un autobús para un viaje y la persona me dijo, sí, cómo no, mire, cuesta tanto y tanto. Dice, disculpe, ¿para qué lo quiere? Digo, bueno, somos una iglesia cristiana y vamos a hacer un viaje. No. Para el patrón, para el jefe, precio especial. Digo, pues órale, ya le hicimos. Le digo, no, pues como usted vea, no. No me acuerdo el precio, obviamente, pero le bajó una cantidad. Dale. Digo, no, pues gracias. Dice, es que para cuando llegue uno allá, ¿me entienden? Y yo me le quedo viendo y me dice, ¿o no es así? Ya. ¿O no es así? Le digo, ¿cómo? A ver, explíquemelo cómo es, según usted. En el cielo, fíjese que en el cielo hay una balanza. Y de un lado de la balanza se ponen nuestras obras malas. Del lado otro de la balanza se ponen nuestras obras buenas. Y bueno, ya si se nivela la cosa, pues ya le hicimos. Entonces, yo he hecho cosas malas, pero por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo me cuenta como buena. Y entonces se va poniendo en la balanza. Órale, le digo, qué interesante filosofía. ¿Dónde dice que así es? No. Yo sí creo que es. ¿Usted ya vio esa balanza? No. Pero así dicen que es. ¿Nunca vio la balanza? Nunca le ha preguntado a Dios si así es. Pero él cree que así es. Y le digo, discúlpeme, pero está equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué, don? ¿Verdad? ¿Por qué, Señor? Porque la Biblia dice, y le empecé a explicarle. Caray. No, pues sí está como para pensarlo, dale, pues sí. Porque lo que usted tiene es una idea que Dios nunca dijo. Y como esa persona, todos nosotros en algún momento, y toda la gente, cada uno tiene su filosofía de cómo se le agrada a Dios, ¿no? Es más, desde chiquitos nos dicen, hijo, cómete la sopa, si no Dios se enoja. ¿Y por qué se va a enojar Dios si no se come la sopa? Digo yo. Ahora hasta Dios dice, ¿y ahora por qué yo me voy a enojar? Pero me sabe re feo, pues a ver, cómetela tú. Entonces, decimos lo que Dios debería pensar. ¿Por qué no mejor dejamos que Dios nos diga lo que es la manera en que se le agrada a Él? ¿Listo? Entonces, esa es la plática. Por eso yo le digo una cosa. Cuando yo digo este tema o este nombre de la conferencia, mucha gente así como que te queda así como que Dios no te dará nada. Tú lo tienes que tomar. No lo saqué de mi mente y de mi reflexión. Lo saqué de las verdades que encuentro en la palabra. Ahí encuentro que Dios no te dará nada. Tú lo tienes que tomar. Mire, quiero que vaya, si me acompañan, voy a leer solamente 2 pasajes
quizás 3, no lo sé, a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 es un pasaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde está él a punto ya de ser apresado para ser llevado a juicio, a un falso juicio, y llevado a la cruz. Los discípulos están obviamente muy nerviosos por lo que está pasando, y uno de ellos, después de que él les empieza a decir que él se tiene que ir y que regresará resucitado, le dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. O sea, nomás déjanos ver al Padre y ya no te preguntamos más. 9. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Felipe? ¿Qué le pidió que le mostrara? Al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? ¿No me conoces? Sí, a ti sí, pero quiero ver al Padre. O sea, a ti ya te conozco, pero yo quiero ver al Padre. Ese es el desconcierto. Y Jesús le dice: ¿quieres ver al Padre? ¿Qué, no me conoces? Sí, a ti sí, pero al Padre no. Vamos a ver qué más le dice. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Por qué leo esta porción? Porque todos los escritores de la Biblia dijeron: Dios me dijo, vino la palabra de Dios a mí, el Señor me mostró, etcétera, etcétera. Pero eso se llama escribir bajo una revelación y no escribir bajo una reflexión. Cheque la diferencia entre escribir bajo una reflexión y escribir bajo una revelación. Reflexión es que mi mente idea, hace conjeturas, deducciones, inducciones, y finalmente llego a algo y lo escribo, ¿sí? Revelación es que alguien me dijo o me permitió ver lo que yo no veía. Y la más grande revelación que existe es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la revelación perfecta. ¿Por qué digo yo esto? Porque Él lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, discípulos, así como yo soy, así como yo me manifiesto, así es Dios. Entonces, fíjese qué cosa tan maravillosa. Dios quiere que lo conozcamos. Y tan quiso y quiere que lo conozcamos, que envió a su Hijo, no solamente, ya lo vamos a ver ahorita, a morir por nuestros pecados, sino a que conociéramos cómo es Él, su carácter, su forma. Por ejemplo, a Dios no le caen gordos los niños. No los saca de la reunión para que los lleven allá porque aquí lloran. Porque cuando se acercaron los niños, los discípulos trataron de ¿qué? Atrás, no, los de agarren a ese chamaco, más ese que es reguero. Y Jesús dijo: ¡Ey! ¿Qué? Déjenlos venir, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice que los tomó en sus brazos. Quiere decir que tú no puedes decir que a Dios le molestan los niños. ¿Por qué no le molestan los niños? Porque a Jesús no le molestaban los niños. Los amaba. ¿Vale? ¿Está bien? A Jesús nunca le dijo a una: ¿y cuántos hijos tienes? 5. ¿5? ¡Qué bárbara! ¿Qué, no tienes televisión? Nunca le dijo eso, ¿sí? Encuentra usted un pasaje donde a Jesús le dijera a una mamá: ¿por qué tienes tantos hijos? Debía ser como ella, que nomás tiene 1. Porque no, los niños, no le molestaban los niños. ¿Listo? Ok. Y así muchas cosas. Él era judío, ¿sí? Pero no le molestaban los gentiles, no le incomodaban, también los ayudó. Entonces, lo único que te quiero decir es que el carácter de Dios se manifestó en Cristo. Como es Cristo, es Dios. ¿Está bien? Ahora, los discípulos escribieron
lo que vieron. Juan dice, yo estamos escribiendo lo que palpamos con nuestras manos, lo que tocamos, porque a Jesús lo tocamos, lo vimos. Dice que Juan se recostaba en su pecho, le escuchó hasta el corazón, fíjense. Tum, 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 tum. Y Juan supo, vivió y experimentó el amor, la paciencia, la compasión de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor, la paciencia y la compasión de Dios mismo. ¿Vale? Entonces, bajo estas circunstancias es porque nosotros decimos, ¿verdad?, que la Biblia es la única fuente de revelación para conocer a Dios. Dios no es como yo pienso que es. Dios es como dice Él que es. Amén. Dios no es como yo pienso que es. Dios es como Él dice que es. Y hay gente que me ha dicho, pues a mí no me parece que Dios sea así. ¿Y usted cree que Dios en el cielo se preocupa por eso? Dice, ay, no les gusta cómo soy, mañana cambio. Por supuesto que no. Dios dice, yo soy así. ¿Ah? Y así será, porque Él es el que fue, el que es y que será. Y en Él no hay cambio, no hay sombra, ni mudanza, ni ninguna variación, dice. Él es así. Ok. Basado en esto, entonces yo te quiero decir con la palabra que el Dios de la Biblia no te va a dar nada. Oh, sí, no te va a dar nada. Tú tienes que tomarlo. ¿Vale? Si tú aprendes esto esta mañana, conforme a la Escritura, no conforme a mis ideas, tú vas a poderte relacionar con Dios para muchas, muchas cosas en tu vida. Primeramente para tu salvación, pero también para otras muchas cosas. ¿Sale? Vamos entonces. Básicamente yo te voy a hablar de algunos pasajes maravillosos que nos van a comprobar por qué Dios no te va a dar nada, sino que todo lo que tú tengas de Dios es porque tú lo tienes que tomar. Hay un pasaje maravilloso, está en segunda carta a los Corintios, que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió una carta, como muchas cartas, casi 14 cartas. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice de esta manera. Capítulo 5 de la carta a los Corintios, segunda Corintios 5, 17. ¿Sale? Bendito sea el Señor. Dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Quiero que cuando usted lea la Biblia, que es la palabra de Dios, léala detenidamente. Punto y coma, tómelo en cuenta. El tiempo del verbo, tómelo en cuenta, porque los verbos tienen tiempo, ¿no? Presente, pasado, futuro, pretérito, pospretérito y todo eso. Tiene que ver. ¿A quién le está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Todo eso es importante porque es un escrito. Y si nosotros nos perdemos en esto, le perdemos la riqueza de lo que dice, ¿vale? Porque mira, aquí hay un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Acabo de leer y dice que todos los que están en Cristo son una nueva creación, es lo que dice el versículo 17. El 18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación. Yo quiero, ponga atención en el 19. Esto es, va la explicación, va la ratificación de lo que está diciendo. Que en Cristo, y estoy leyendo según a los Corintios, que es un pasaje, Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó y ya se fue al cielo.
Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Ponga atención en el verbo estaba. Estaba, ¿vale? Cuando te hablan por teléfono y ama de casa, estás por teléfono y estabas lavando, ¿sí? Entonces te hablan en ese momento y dices, ¿qué hacías? Estaba lavando. ¿Cuándo estabas lavando? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? En el pasado, ¿sí? Estabas lavando en el pasado. Entonces, es un verbo que está ¿en qué? En una acción que ya sucedió. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando ¿a quién? Al mundo. ¿Con quién? Dice que cuando Cristo estaba en la cruz, Dios estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Se estaba reconciliando ¿con quién? Con todo el mundo. Con todo el mundo. Y el mundo ni sabía. Pero Dios ya se estaba ¿qué? Ya estaba diciendo, Dios estaba diciendo, sí, me has ofendido, pero estás perdonado. ¿Y el mundo? ¿No? Es como si tú le estuvieras lavando la ropa a alguien y ese alguien no sabe. Vamos a seguir con el ejemplo de la lavada, ¿no? Tú le estás lavando la ropa a alguien que no sabe, ¿verdad? Y después de un tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacías? Estaba lavando. ¿Qué estabas lavando? Tu ropa. ¡Ay! ¡Qué gracias! Pero dice en esta palabra que en Cristo Jesús Dios estaba tiempo pasado. Pregunta, ¿y sí lo hizo? Claro que lo hizo. Entonces quiere decir que hace 2020 años casi, porque siempre decimos 2000, pero ya pasaron 19 años, 2020 años, Dios se reconcilió contigo. O sea que Dios ya no está ¿qué? Ofendido ni enojado contigo. Y no está enojado ni tiene rencor ni tiene un problema de pecado enfrente de él, ni contigo, ni con el que está aquí en el restaurante atrás, acá abajo, ni el que va pasando por ahí, ni por todos los habitantes de Tutepec, ni por todos los habitantes de Oaxaca, Veracruz, México, de todo el continente americano, Europa, todos los seres humanos que están sobre la tierra. Dios ya se reconcilió con todos. Eso es lo que estoy leyendo. O sea, ya, no puede ser posible eso. ¿Ya ve? ¿Ya ve que le dije que nuestra mente quiere regir? Yo también me digo, a ver, Dios está reconciliado con los que matan y descuartizan y asesinan. ¿Ya se reconcilió con ellos? Eso sí, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿no son del mundo? ¿Son extraterrestres? No, pero es que lo que hacen es malvado. Sí, es malvado lo que hacen. No, pero ¿cómo Dios ya va a estar reconciliado con ellos si son malvados? No, ellos son más malvados. Nosotros también somos malvados. ¿Lo será usted? No, todos somos malvados. ¿Está bien? Ahora, pero sigamos con ellos que nos dan mucha bronca. Decimos que los metan. Sí, que los agarren y que los metan a la cárcel, porque si no van a seguir matando más. Pero bueno, ya lo agarraron y está en la cárcel. Ok. Pregunta. ¿Dios ya se reconcilió con ellos? Y ahí es donde nuestra cabeza... No, Dios, no puedes decir a Dios lo que quiere hacer. Si Él nos quiere perdonar. No, yo solamente estoy leyendo lo que los primeros cristianos creían. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Mire, si dijera ahí, Dios estaba reconciliando a todos los que creen en Él,
Ya estaría yo más tranquilo. Pero a mí me da bronca cuando dice que Dios se estaba reconciliando con el mundo, consigo mismo. Agarró a todos los seres humanos, ni sabíamos, es más, ni habíamos nacido. Yo no había nacido porque yo soy bien joven, nací en 1965. Y el sacrificio de Jesús fue 1965 años antes. Yo no había nacido y Dios ya se había reconciliado conmigo. Dice, reconciliando, dice, con el mundo, no tomándole en cuenta sus... A ver, ¿robar es pecado? ¿Matar es pecado? ¿Mentir es pecado? Sí. Ok, entonces vamos a seguir poniendo el ejemplo hacia el maleante, el terrible, violador, asesino, y todo, que es horrible. Sí. ¿Eso es pecado? Sí. Dice que Dios ya no se los toma en cuenta. No se vaya a salir de la conferencia todavía, esperen. Así, no, esto no puede ser posible. Solamente estoy leyendo lo que dice. Porque no somos nosotros lo que le vamos a decir a Dios cómo debe ser. Es Dios el que tiene que decir. Pero sí, no. Pero te dice una cosa. Y el niño que le miente a su mamá, o el esposo que le miente a su esposa, o la esposa que murmura contra la vecina, ¿no es pecado? Sí, pero ¿qué comparación hay eso con aquello? Es pecado. Porque te voy a decir algo, y ni siquiera es revelación de la Escritura, simplemente un razonamiento de aquel compañero, de aquel señor que me rentaba el autobús y que decía que había una balanza donde ponían lo bueno y lo malo. Es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque ni en el mundo te perdonan por hacer cosas buenas las cosas malas. Si tú asesinas a alguien y te das a la fuga, eres prófugo de la justicia. Si después te pones a barrer las calles, a regalarle a la gente dinero, hazlo, pero el día que te agarren vas a la cárcel. Y vas a decir, bueno, pero sí maté, pero también ayudé a mucha gente. Felicidades por tu ayuda, pero te estamos juzgando por tu delito. Entonces, si la justicia es así, no tiene que ver que hayas matado a muchos o que simplemente hayas murmurado. Es pecado. Pero dice que Dios se reconcilió consigo mismo, ¿qué? Al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. ¿Listo? Entonces dice usted, qué maravilloso es Dios, sí. Eso quiere decir, eso quiere decir que todas las personas, cuando mueran, ¿iremos con Dios? No lo sé. ¿Qué dice la Escritura? Es mejor que dice la Escritura. Dice la Escritura que el pecado hizo una enemistad entre Dios y los hombres. Y en una enemistad siempre debe haber dos personas. ¿Ok? Y para que haya una reconciliación, se tienen que reconciliar ¿quiénes? Las dos personas. En este caso, el hombre y Dios eran enemigos porque el hombre pecó y ofendió a Dios. Dios es la parte ofendida y el hombre es la parte ofensora. Pero se tienen que ¿qué? Reconciliar. Ok. La parte ofendida ya hizo su parte. Pero falta la ¿qué? La parte ofensora. Y ahí viene la tragedia de los seres humanos. Que un día te des cuenta de que Dios no tenía bronca contigo ya. Pero tú seguiste queriendo tener bronca con Dios. Porque mire lo que dice.
No estoy diciendo fuera de otra cosa, ni ya empecé con filosofías. No, ahí está, dice. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, los apóstoles de aquel tiempo, el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, les rogamos que hagan la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Reconcíliense con Dios. El problema de la señora que murmura y la gente asesina que secuestra es exactamente el mismo, aunque la dimensión de pecado o de maldad obviamente es muy notoria, pero es el mismo problema. ¿Cuál? Que Dios ya se reconcilió con ambos. ¿Y si esta señora murmuradora nunca se reconcilia con Dios y esta asesina secuestradora se reconcilia con Dios? Un día va a llegar este a decir, oiga, pero ¿por qué esa asesina está contigo? Porque se reconcilió conmigo. Yo no hice todo eso. No, realmente no hiciste todo eso. Nada más murmuraste. ¿Y por qué no me reconcilié? ¿Y por qué no me reconcilias? No, yo sí te reconcilié. Tú nunca te reconciliaste conmigo. Toda la gente que existe sobre la faz de la tierra, sus pecados han sido perdonados. Solamente necesita saberlo. Y Dios no te da, por eso digo, Dios no te dará nada. ¿Por qué no te lo va a dar? Porque ya te lo dio. O sea, ¿qué quieres? ¿Que Dios se reconcilie contigo y también vaya y Él tome? No puede. O sea, Él ya se reconcilió, ya te dio el perdón, ya te otorgó, ya no tengo problema contigo. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso cantábamos lo que cantamos hace rato. Y por eso decimos sublime gracia. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Porque no me salvo por mis obras, ¿verdad? Entonces, Dios ya hizo la parte de la reconciliación. ¿Qué está faltando? La otra parte. Por eso dice Pablo, nosotros somos como embajadores de Cristo que le decimos a la gente, reconcíliate con Dios. No sé, soy tan malo. Dios querrá, ya quiso. No querrá, ya quiso. Ya sucedió. No, pero yo soy tremendamente malo. Mire, vea, 2 ladrones crucificados con Jesús. Ladrones terribles. O sea, quien iba a la cruz era terrible. El único que no era terrible fue Jesucristo. Porque ese fue un juicio amañado. ¿Sí? Mal hecho, porque fue totalmente corrupta la cosa para llevarlo a la cruz, pero de todos modos era un plan divino. Pero el que estaba a su derecha y el que estaba a su izquierda, eso sí era como la silla eléctrica de nosotros tenemos en Estados Unidos. A los que ya no es cuates, no deben existir. Y tenía el simbolismo de ser levantados para decir, ni en la tierra ni en el cielo merecen estar estos cuates. Y esos dos, junto a Jesús, ¿sí? Uno de ellos, los dos no sabían que se estaba reconciliando Dios también con ellos. Qué tremendo. Se estaba reconciliando Dios con ellos. Pero solamente a uno se le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A cuál de ellos? ¿Al menos malo? Al que tuvo la palabra, la llave para todo. Fe. El que creyó. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque yo creo que tú eres el Mesías. Listo, hoy estarás conmigo. Ya, está hecho. ¿Por qué? Porque la reconciliación es para todos, para todo aquel que cree. Y la fe es cuando tú tomas las cosas. Dios no te las va a dar, ya te las dio. Pero necesita Dios que tú también lo tomes. Y la única manera de tomar las cosas es por medio de la fe. Es cuando tú crees. Es cuando tú le crees a Dios. Cuando tú dices, Señor, te reconciliaste conmigo, yo lo creo. Yo entonces me arrepiento. Yo entonces hago lo que la palabra del Señor dice. Me arrepiento y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que te reconciliaste conmigo. Y lo tomo, lo creo, lo abrazo. Lo tomo.
Está en la mesa, ya listo, el perdón está en la mesa, tienes que pararte y agarrarlo. También alguien puede decir, no creo, no creo que sea así. Yo creo que Dios tiene una balanza. Dale pues. No, yo creo que no tengo perdón de Dios. No creo. No, yo creo que este mensaje es para gente más mala que yo. Listo. Este mensaje es para todos, porque claramente dice aquí, le rogamos, ¿sí? 20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Ya no más falta eso. Ya está lo otro. Vea que no dice, y refuerza lo que le estoy diciendo. Dios no te dará nada, tú lo tienes que tomar. La exhortación del versículo 20 no es a que Dios haga algo, es a que tú hagas algo. Tú lo tienes que hacer, tú lo tienes que tomar. Dios ya lo hizo, Dios ya se reconcilió. Es como el esposo y la esposa se enojaron por una cuestión. El esposo o la esposa ya lo perdonó, ya está listo, pero el otro no quiere. ¿Entiendes? No, es que no merezco que me perdones, ya te perdoné, ya no hay problema, vamos adelante. No creo que pueda ser así. Si es así, ya está. No, yo creo que mejor me voy de la casa. ¿Me entienden? Y el ser humano, fíjese, en lugar de aceptar la reconciliación que ya fue hecha, quiere ganarse el favor de Dios. No, pues voy a hacer unos sacrificios. No, pues voy a hacer buenas obras. Y claramente la Escritura dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto de la gracia es un don de Dios, no por obras, para que nadie se qué. Porque en este modelo de Dios que Él estableció, la gloria y la honra se la lleva Él. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una primer verdad de por qué Dios no te dará nada. Tú lo tienes que tomar. Ahora, mira, Dios quiere que nosotros seamos libres del pecado. Seamos libres de esa tendencia que tenemos hacia lo pecaminoso. Dios no solamente te quiere perdonar tus pecados, quiere que tú vivas una libertad de no volver siempre a lo mismo. Es decir, siempre el enojo, siempre la ira, siempre la mentira, siempre. Dios, perdóname, yo me reconcilio contigo. Dios, estamos reconciliados. No hay pecado que no te haya yo perdonado. ¿Sabe cuál es el problema? Que mañana vamos a seguir haciéndolo. Y eso se llama esclavitud del pecado. Entonces, la esclavitud, Dios que es bueno y maravilloso dice, porque mire, todos nuestros problemas que tenemos los origina el pecado. ¿Por qué se divorcia la gente? Y luego está llorando, porque todos los que se divorcian pues están llorando por el pecado. La ira, el enojo, el adulterio, la fornicación, la infidelidad, las groserías, el egoísmo, etcétera, etcétera. Muchas veces, ¿por qué también estamos enfermos? Por pecado, por excedernos de cosas, por hacer que nuestro cuerpo no descanse, no coma lo que es sano, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos conflictos con los hijos? Pues por lo mismo, porque somos enojones, porque también ellos son enojones, porque todo el mundo grita, porque todo el mundo se desespera. El pecado origina todos los problemas que tiene el ser humano. Si no, analícelos. Hay gente que dice, tengo muchos problemas, ¿me pueden ayudar? Sí. Y cuando le hablamos del pecado, dice, no, problemas, el pecado déjalo. No, es que ese ahí se origina todo. Es que ahí se origina. Entonces, ¿de qué serviría, escúcheme, de qué serviría que yo hoy creyera en Jesucristo y me reconciliara con Dios si mañana voy a seguir atado a lo mismo? Y ya lo escribió el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esto? Porque en mi mente me deleito en lo que Dios quiere que yo haga, pero los miembros de mi cuerpo me llevan siempre cautivo a lo mismo.
Diría un artista de décadas anteriores, hoy sí voy a cambiar. Y creo que la mujer nunca cambió, ¿ah? Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Es un anhelo. No, esposa, mira, dame una oportunidad, voy a cambiar. Bueno. Esposo, voy a cambiar. Bueno. Papá, es la última vez que me salgo de la escuela y me voy con los amigotes a andar de haciendo relajo. Es la última vez que lo hago. Bueno. No, ya no voy a andar de novia. No, ya todos me he ido re mal. No, la verdad. No más novias. Ay, qué guapo está aquel. Qué guapo está aquel. Qué guapa está aquella. No, ya no. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Sí me está entendiendo? Vivimos atados ¿de qué? Del pecado. Del pecado. ¿Y sabe por qué vivimos atados del pecado? Por una sencilla razón. Porque no hemos tomado nuestra libertad. Porque también Dios ya hizo algo para ser libres del pecado. Va usted sumando, y en esta plática, y voy a ocupar el tiempo que tengo determinado, se va a dar usted cuenta que hay cosas ya hechas que necesitamos tomar. No hay cosas que le digamos a Dios que haga. A ver, es Dios. Tenga que decir, Señor, mira, tengo un problema. Y Dios dice, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios ya hizo. Grabes esto, Dios ya hizo. Ahora me toca a mí tomarlo. Hay un pasaje maravilloso que dice lo siguiente. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Ahora estamos hablando de la esclavitud a lo pecaminoso, la esclavitud. Y en Romanos capítulo 6, los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, escribieron lo siguiente. Ellos sabían algo. Mire, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, psicólogos, neurólogos, consejeros familiares, la pobre orientadora de la escuela, todo mundo tratando de que la gente, ¿qué? Cambie. Deje los hábitos malos. Ya hasta le echan la culpa, no, es el ambiente social, no vayas a decir pecado porque te corren. Pecado, no, el pobrecito no es pecador, está inadaptado socialmente. ¿Quién sabe qué será eso? Pero bueno, soy yo peor, ¿no? No es el contexto en el cual ténganle paciencia, no. Se llama pecado. Y todos los seres humanos estamos atados al pecado. No quiero meterle en problemas, pero si su esposo o su esposa o su hijo o su hija le dice que va a cambiar, no va a cambiar. A menos que vaya a Dios y tome algo que Dios ya hizo. Ojo. Dios, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. A la 1, a las 2, a las 3, cámbiame, Señor, mira. No te va a cambiar nunca, porque Dios no te va a dar nada. Cámbiame, Dios, mira, transfórmame, mira, hazme la buena, Señor. Con tu poder, cámbiame. No te va a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que no va a cambiar? Porque Dios no te dará nada, tú lo tienes que tomar. Porque mira lo que Él ya hizo. No le pidas que haga algo que ya hizo. Mira, dice Romanos 6. Sabemos, el problema, lo tremendo es que ellos sí sabían, nosotros no sabemos. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, la pecadora, fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces tú le dices a Dios, libérame del pecado, y Dios dice, ya. Señor, libérame del pecado, ya.
Ya lo hice. ¿Verdad que no puedes liberarme del pecado? Ya lo hice. No me cambias, entonces no lo quieres hacer. Ya lo hice. El problema es que no sabemos. Y dice este pasaje maravilloso que cuando Jesús fue crucificado, toda la naturaleza pecaminosa fue ¿qué? Allí crucificada para que perdiera su poder. Lo que tengo que hacer es que tomarlo. ¿Y cómo lo tomo? ¿Cómo tomó lo anterior? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo anterior, lo del perdón de los pecados, ¿cómo se toma? Por fe. ¿Y cómo se toma esto? Por fe. Dices que mi naturaleza pecaminosa murió contigo, Señor Jesús, para que yo muera en la cruz también y entonces pueda yo experimentar el poder de una nueva vida. Sí, lo creo. Y el apóstol Pablo lo creía y decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo creía, que todos los días que se levantaba, su naturaleza pecaminosa estaba crucificada. Había sido crucificada, no sé, 20 años antes. Y él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es mi fe. Yo ya tomé el poder que tiene la cruz para la liberación de mis pecados. ¿Y fue por medio de qué? De la fe. Pablo no decía, Diosito, cámbiame. Cámbiame, ándale, no seas malito, cámbiame. Mira que te prometo que si tú me cambias, no funciona de esa manera. Mira que si me cambias me voy de rodillas. Mira que si me cambias, no sé, te doy una ofrenda. ¿Me está entendiendo? Dios dice, no. Escucha, el perdón de tus pecados y la liberación de la naturaleza pecaminosa, ya la hice. Tómala o déjala. Yo ya me reconcilié y ya te liberé. ¿Y quiere que diga una cosa? Toda la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos fue crucificada con Cristo. Pero cada hombre por la fe tiene que creerlo y dejar ahí eso para que no tenga poder. Ese poder que te hace pecar cada rato. Ese poder que dices, ay, ¿por qué vuelvo a lo mismo? Ese poder, Cristo ya lo venció en la cruz. Llevamos 2. ¿Tiene tiempo para otras 2? Debería. Tercer cosa. No solamente Dios ya se reconcilió contigo, te ha liberado del poder del pecado. El Señor ya dispuso que todos los seres humanos, en todos los seres humanos habita el Espíritu Santo. No le haga, no, ya. ¿Cómo cree? No, sí, en todos, no. En todos los seres humanos habita el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que habitó en Cristo, que habitó en los apóstoles, que habitó en los profetas del Antiguo Testamento, pero que habitó en la iglesia del primer siglo y que volvió esa iglesia poderosa en su convicción y poder en hacer milagros y cosas. Ese es el maravilloso Espíritu Santo del cual Jesús dijo, y vendrá otro consolador que los fortalecerá, que estará con ustedes. El poder de Dios ya está preparado, ya está dispuesto, ya está en la mesa para que chismosas, adúlteros, no sé, pecadores, asesinos, mentirosos, tramposos, viudas solteras, dejadas, solteronas, jovencitas, niños, güeros, morenos, chinos, los que sean llenos del Espíritu Santo. Ay, qué hermoso sería. Mira lo que dice. Vamos a un pasaje más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice el versículo 16. Los apóstoles del primer siglo enseñaron: cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, pensaba la gente que estaban borrachos porque tenían ciertas manifestaciones así medias raras. Y él dijo en el versículo 16 de Hechos 2, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, ¿dice quién? ¿Quién lo dijo? Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Otra vez, sobre todo ¿qué? El mundo. Y si usted es parte del género humano, el Espíritu Santo está más que listo para ser derramado sobre usted. ¿En serio? ¿No tengo que ser la mejor persona del mundo? Es que ahí no dice eso. Ahí dice, derramaré. Dios dice, derramaré. Yo ya lo hice. Yo ya me reconcilié. Yo ya te liberé del poder del pecado. Y está dispuesto mi espíritu para entrar en tu vida. ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Tomándolo. ¿Y cómo lo puedo tomar? Por fe. Por eso el apóstol Pablo decía, el justo vivirá por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya entendió? Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Mira, a ver, es como Dios prepara la mesa. Listo. Voy a sorprender al mundo porque Dios ama al mundo. Voy a sorprender al mundo porque va a encontrar reconciliación, perdón de pecados, va a encontrar liberación del pecado, va a encontrar llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu en su vida. Ahora sí, abran las puertas. Y nadie agarra nada. Y Dios dice, y todos, no. Unos dirán, no lo necesito, yo estoy bien, yo soy bueno. Otros dirán, yo soy demasiado malo para eso. Otros dirán, no, lleno del Espíritu Santo, no, eso es para gente de veras que se entrega, y nadie toma de la mesa. ¿Quiere que le diga una cosa? Eso no agrada a Dios. Por eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ve? Son cosas ya hechas. Pero se necesita la fe ¿para qué? Para tomarlo. Cuarta cosa y última. Dios no te dará nada. Tú lo tienes que tomar. Muy bien. Hay un pasaje, me tengo que ir a un pasaje del Antiguo Testamento, que está en Isaías 53. Isaías 53 dice lo siguiente. Habla acerca de Jesucristo. ¿Sí? Dice Isaías 53, 700 años antes de Cristo. 700, Ciertamente, Isaías 53, ¿qué? 4. Él es una persona, ¿sí? Es un pronombre, ¿está bien? Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él, sigue hablando de una persona, fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos nos andamos perdidos como ovejas, cada uno su propio camino, pero el Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿De quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Y dice nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestras enfermedades. Cuando Jesucristo aparece en la tierra, empieza
sanar, 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 sanar. Y todos dicen, uy, ¿qué pasa? ¿Quién es este? Y el escritor, uno de los escritores del Evangelio dice, esto es para que se cumpliera. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y va. La cuarta cosa que te quiero decir. Dios quiere que tú y tus hijos estén sanos. Pues que me sane, ya te sanó. Lo prometió 700 años antes, lo cumplió en Cristo Jesús y en la cruz llevó nuestras enfermedades. De tal manera que la enfermedad ya no debe estar en tu cuerpo, porque fue llevada en el cuerpo de Jesús. Pero me duele el riñón, hermano. No debería dolerte. Yo le he pedido a Dios que me sane y no me ha sanado, ni te sanará. ¿Por qué? Porque ya te sanó, pero tú no lo has creído. Y sin fe es imposible. Pero Dios querrá. Ayer compartí algo allá en Loma Bonita. Un hombre leproso un día se presentó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes sanarme. Ojo, el leproso no dudaba del poder de Cristo. Dudaba si Jesús tal vez quisiera. Y este leproso se presentó y le dijo, si quieres, puedes sanarme. A lo que Jesús le contestó, si quiero, sé limpio. Y en ese momento quedó limpio. Entonces, ojo, ¿este hombre le faltaba fe para el poder de Dios? No, sabía que Jesús lo podía hacer. Él tenía una duda, ¿querrá Dios hacerlo? ¿Jesús querrá hacerlo? Y entonces yo le comentaba ayer que la palabra en griego, tselo, que es un verbo querer, es como si usted me dice, ¿quiere un café? Sí quiero. En español usamos esta palabra. El griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, es un idioma más rico, tiene más palabras, porque, a ver, yo quiero un café y yo quiero a mi esposa. En español ocupo la misma palabra para un café y una esposa, pues no inventen, ¿no? No es lo mismo. Bueno, en griego sí hay palabras para cada cosa. Entonces, cuando tú traduces del griego al español, no estoy diciendo que la Biblia esté mal traducida, sino cuando tú pasas de un idioma tan rico como el griego a un idioma menos abundante, muchas palabras pierden su riqueza. Y una de ellas es celo. Porque cuando tú vas a buscar la palabra celo en griego, porque hay libros donde uno puede consultar eso, y ves la definición, no dice querer, dice querer alegremente, aceptar hacer algo con gusto y con gran alegría. Eso es lo que dice. Entonces, lo que en realidad Jesús le dijo, vino el leproso y le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús dijo, será un placer hacerlo. Será un gusto. ¿Verdad? Realmente me gusta sanar leprosos, fíjate. Fíjate qué es lo que más me gusta, sanar leprosos. Fíjate que es de las cosas que más alegría me da. Así es que pásale, jovenazo. ¿No? Es como aquel que le gusta, no sé, hay gente que le gusta sobar huesos y eso le encanta, ¿no? Hay una hermana ya que le encanta, y cuídense porque me dice, me duele algo y ya te cayó encima, ya te está sobando. Si no, le voy a decir, Eli, ¿me puedes sobar el hombro? No, ¿para qué le digo? Claro que sí. Así le decían a Jesús, Jesús, si quieres puedes sanarme. Pero ¿cómo no voy a querer? Una alegría. ¿Usted cree que Dios no quiere reconciliarse con nosotros? Que le va a dar coraje decir, hay otros encajosos que reconciliarse. No, va a decir, claro. Y que venga otro y diga, Señor, yo creo que mi naturaleza pecaminosa en la cruz se quedó y tu poder se... Pero por supuesto. Y si me llenas, entonces, pero... Señor, el último, nada más me duele un callo. ¡Dale!
problema es que nosotros tenemos un mal concepto de Dios, porque no hemos ido a la palabra para ver cómo es Dios. ¿Dios te va a dar algo? Tú lo tienes que. La diferencia, porque va a decir, yo fui a una reunión y no recibí nada de Dios, porque no lo tomaste. Si está enfermo uno de tus hijos, tú ven y di, a ver, aquí vamos a tomar sanidad. Sale, hijo, y a ver, ¿qué dónde te duele, hijo? Aquí, a ver, está sano en el nombre de Jesús. No, ¿cómo crees? Eso es para los pastores. No, eso es para hombres consagrados. ¿Dónde dice? Dice en nuestra mente, pero no dice en la palabra. Y por su llaga fuimos sanados. Listo. No es que mi bebé llora y háblenle al pastor. ¿Para qué le habla al pastor? Pobre hombre, nunca anda por aquí. Aparte. ¿Quién sabe por dónde anda siempre por todos lados? Y entonces hasta que venga, ¿quién dijo que el pastor? Y por su llaga fuimos curados. ¿Incluye a mi bebé? Sí, listo. No ore, a ver, no diga, Señor, sánalo. Pero ¿para qué le dice al Señor que lo sane? Si ya lo sanó. Dile, eres sano. Porque eso es fe. Porque fe no es, sánalo, Señor. No, Señor, ya por su llaga ¿fueron qué? Dile a la enfermedad que no tiene que estar ahí, que se tiene que ir de ahí, porque Jesucristo ya lo destruyó. Por fe. Y listo. Ya. Y si no entienden la enfermedad, se lo vuelves a repetir. Pues sí. Si la enfermedad es necia, yo soy más. Punto. Y te vas, y se va a ir. ¿Por qué? Porque por su llaga fuimos curados, sanados. Y no te va a dar Dios nada. Tú lo tienes que tomar.